Bueno, señores, Juan Cheput, el congresista Juan Cheput, que ahora es parte de la oposición y es parte del partido Contigo, está aquí en el programa. El propio primer ministro, iba a decir, el propio ministro Carlos Bruce le ha dicho a Juan Cheput que le va a tener que pedir disculpas con hidalguía por todo lo dicho. Señor Cheput, bienvenido, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás, Milagro? ¿Qué tal? Usted ha criticado seriamente al presidente Vizcarra y ha dicho que por menos votó a Heresi de su gabinete. Esto por el comentario del fiscal Carrasco, que ha puesto como los temerarios, ¿no?, a los congresistas de Lambayeque, pero también al congresista Bruce cuando era ministro, porque ha dicho, según el alcalde Chinguel de Chiclayo, que lo llamaba insistentemente por una obra. 20 veces, por lo menos 20 veces. Exactamente. Pero ayer el ministro Bruce se enlazó con nosotros desde San Juan del Lurigancho, negó tajantemente, dijo que no fue así y que además si hubo alguna llamada fue su viceministro, que él nunca, y que usted, bueno, pues tendrá que pedirle disculpas. ¿Yo por qué voy a pedir disculpas? Por haber dicho lo que dijo. Yo estoy cumpliendo un rol constitucional, que es el del control político y la fiscalización. Jamás pediré disculpas por honrar mi compromiso con la Constitución. Pero de alguna manera ha dicho que si retiraron a Heresi por solo una llamada, por esto han debido de votar a Bruce. Es que si uno busca coherencia en el gobierno, y el presidente de la República, cuando escuchó la conversación telefónica de mi amigo Salvador Heresi con un juez, una conversación completamente ambigua, lo sacó por Twitter. Ahora estamos hablando de la declaración de un fiscal y de la declaración específica de un alcalde que dice que lo llamaron más de 20 veces según el semanario de Hildebrand en sus 13. Y por otro lado, el propio fiscal en el Ministerio Público, en un tuit del Ministerio Público, o sea, el Ministerio Público lo hace suyo, indica que el señor Bruce está involucrado en este proceso de investigación, y eso es para molestarse. Yo comprendo el nerviosismo de Carlos Bruce, es indiscutible que una investigación fiscal lo pone nervioso porque no es primera vez que le enfrenta, él ya en otras oportunidades ante el Ministerio Público ha enfrentado ese tipo de investigaciones, o sea, ya sabe de qué se trata, de repente de ahí su nerviosismo, lo comprendo, pero no olvidemos que el mismo señor Bruce pidió la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski por el solo hecho de que se reunió Mamani, una cuestión así completamente ambigua. ¿Y acaso él le ha pedido disculpas a Kuczynski? ¿Acaso ha dicho, señor Kuczynski, me equivoqué, ahora que no se sabe, nadie sabe dónde está el famoso video y el audio de Mamani que involucraba una serie de personas? Aparentemente no existe el audio de Mamani. Sí, pero sin embargo, ¿qué hizo el señor Bruce? De inmediato no dijo que se vaya Kuczynski por el bien del Perú en Twitter. Eso lo hizo. Y él le ha pedido disculpas a Pedro Pablo por una salida que de repente la historia dirá que fue injusta. Entonces, o sea, para usted sigue entonces en sus 13, usted sigue pensando que Bruce no debería ser parte de este gabinete con esta acusación tan seria. Estamos hablando ya del partido, ¿no? ¿Por qué? A mí no me interesa poco la posición de algún ministro, ¿eh? Eso sí que quede claro. A mí me interesa la posición del gobierno. No, acá no se trata de amistades, acá se trata del país. Y desde el punto de vista del país, la invocación que hacemos nosotros no es a Bruce, es al presidente de la República. El presidente tiene un activo, y yo no sé por qué se mete Bruce, el presidente tiene un activo que es el de la lucha contra la corrupción. Sí. Cuando uno ve las encuestas, el principal elemento que lo sostiene es la lucha contra la corrupción. Entonces, el principal atributo para tener a nosotros nos preocupa que si estamos hablando de lucha contra la corrupción, el Gabinete del Solar, que ni siquiera se ha presentado todavía al Congreso, tenga esta contradicción, que el presidente por un lado dice vamos a luchar activamente contra la corrupción y por otro lado tiene ministros como el señor Bruce que está enfrentando un proceso de investigación. Es eso lo que nos llama la atención, y que lo defiendan señores del APRO, del Fujimorismo, tampoco importa. Acá en cuestión de valores y principios nos interesa estar solos. ¿Por qué hay tanta gente que dice o rumorea en los pasadizos políticos que usted realmente está picón porque no lo llamaron para ser ministro? Bueno, yo en ese sentido dejo en boca del presidente Kuczynski y del presidente Vizcarra si alguna vez me han ofrecido o no ser ministro. Yo eso no voy a responder. No, yo no voy a responder en nombre de ellos. Simplemente dejo en boca de ellos si alguna vez me han ofrecido ser ministros, e inclusive en boca de la vicepresidenta. Entonces, ese tema de ministros a mí no me importa, yo ya he tenido el honor de ser ministro de Estado. Yo estoy cumpliendo ahora un rol
constitucional, que es el del control político. Pero ¿por qué se ha pasado a la fiscalización y a la oposición si usted fue parte inicial de este gobierno? ¿Por qué cree que ahora con Vizcarra en el Ejecutivo es mejor estar en primer la lugar, acera mira, contraria? lo mejor para el país es tener una oposición consistente. Cuando uno ve oposiciones como las que existen en estos momentos, oposiciones cuestionadas, como la del fujimorismo o el propio aprismo, que no tienen esa consistencia como para poder cuestionar hechos concretos como el de la gestión, uno entiende que la oposición es importantísima para la buena marcha de un gobierno. Ser oposición no significa ser destructor. Ser oposición es plantear alternativas. Y a mí, en lo personal, me preocupa mucho, por ejemplo, que no se hagan reformas sustantivas como la reforma laboral, la de la informalidad, que acabe con ese flagelo. Y seguimos insistiendo en la reforma política, ¿no? Que puede sonar bien, pero no es lo que el Perú necesita de inmediato. Ahora, lo he escuchado a usted, y bueno, otro día hablaremos de eso, porque tengo un tema muy importante que preguntarle. Lo he escuchado hablar usted que sí hay que discutir la reelección, que le parece, por supuesto, eso sí me parece un grave pecado no ir a eso. Es un error. Pero el referéndum, señor, dijo que no, que ya no los quieren. Entonces, el referéndum es emocional, no, pero el pueblo ha dicho. El referéndum no está escrito en piedra. Mira lo que está pasando hoy en Inglaterra y ya antes en otros países con el Brexit, donde la gente está arrepentida de haber votado a favor del Brexit. ¿Por qué? Porque el referéndum tiene un pecado de fondo, que es que convierte lo complejo en sí o no. Entonces estamos viendo que el gobierno ha cometido un gravísimo error desde el momento que presenta esta reforma política con un montón de matices, en haber preguntado simplemente reelección sí o no, bicameralidad sí o no, cuando vemos que en la reforma son cualquier cantidad de puntos vinculados a la reelección o a la bicameralidad. Eso se debió hacer primero, y una vez que uno tenía todo el inventario de leyes, decir, señores, tenemos todas estas leyes, ¿queremos bicameralidad sí o no? Lo que demuestra esta reforma política es que se puso la carreta delante de los caballos. Lo primero que se debió hacer es el gran debate, y como consecuencia del debate se decía, ¿queremos ir por ese camino o por el otro? Pero no, el presidente aprovechó una coyuntura muy especial, la de los audios del Consejo Nacional de la Magistratura, del Poder Judicial. Claro, y planteó el referéndum. Y planteó el referéndum, todo el mundo emocional dijo sí o no. Es como que nosotros le preguntáramos a la población, después de que el Perú golea a Chile 4-0, ¿campeonamos en el Mundial sí o no? Todo el mundo emocionalmente va a decir, sí campeonamos, ¿no? Pero esa es una respuesta emocional. En un contexto en el cual habían los audios de la corrupción, obviamente la gente iba a ir en contra de cualquier tipo de opción de reelección. Tengo que terminar la entrevista, solo quiero una respuesta muy corta sobre las bambas. Las bambas, en verdad es un tema que preocupa. Hoy día ha habido una reunión en la PCM, el propio primer ministro ha estado declarando, hay unos audios que hablan evidentemente de todo lo que habrían estado hablando estos hermanos que son acusados de extorsión, pero ¿cómo vamos a resolver esto? Bueno, en primer lugar ha habido una serie de desaciertos del gobierno. Hace un par de semanas, inclusive, el actual premier señaló de que ese era un tema de privados, con lo cual se generaron condiciones para que se llegara a esta dramatización. Yo creo que el gobierno cometió el error de subestimarlo. Yo creo que al final lo que va a quedar es que va a ir una comisión de más alto nivel, con Salvador del Solar a la cabeza, que es lo que ya están planteando. Sí. No olvidemos que los grandes conflictos, o sea, por ejemplo, tenías a Jorge hace un momento del Castillo, iba Jorge del Castillo, y en otro momento César Villanueva, en otro momento Salomón Lerner, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se llega a este nivel, en el cual ya la policía no sabe qué hacer, la comunidad está exacerbada, hay mucha desinformación de por medio, se requiere resolver ejecutivamente y políticamente a ese nivel de última instancia, más aún cuando el gobierno ha permitido que pasen más de 50 días, subestimando el problema. Así que yo creo que esto, si queremos resolverlo a la brevedad, va a tener que escalar en lo que se refiere al nivel político de la negociación. Ok, bueno, entonces sí quería conocer su pensamiento, pero me queda claro que hoy usted es más oposición que el mismo Fujimori. Y la oposición es el pilar de la democracia junto con el oficialismo, no es nada malo. Pero en palabras de Bartra, ¿la oposición de Fuerza Popular es inepta? Mira, yo creo, no, en ese caso creo que Rosa María plantea con dureza una posición. A eso hay que agregarle la evidencia, los hechos. En mi caso, por ejemplo, yo creo de que hay en esos momentos falta de gestión. ¿Por qué? Porque estamos creciendo a un nivel de 1,5%, porque no hay capacidad para hacer reformas, porque la comunicación no existe si no hay contenidos. Una cosa es anunciar
que son promesas hacia el futuro, y otra cosa es hacer comunicación política, que significa estamos haciendo esto o el otro. Cuando yo veo que hay ministros que se pasean por todos lados con primeras piedras, y cuando uno le pone el micrófono, y bueno, ¿y cuándo está listo? Bueno, en un año. No, pues eso no es comunicar, eso es generar expectativas. Comunicar es inauguración de un colegio hecho, una posta médica, una reforma concreta. No, eso es comunicar, y para eso se necesita gestión. Hoy lo que hay son ministros comentaristas que se pasean por todos los medios defendiéndose de sus problemas judiciales, pero que no contribuyen a generar una posición de futuro en lo que se refiere al propio gobierno del señor Vizcarra. Bueno, clarísimo su punto de vista. Muchas gracias por venir. Gracias, amigo. Congresista Chaput, siempre claro y además, bueno, coherente con lo que él piensa, ¿no? Eso es lo que yo siempre voy a celebrar. Esté o no de acuerdo con un personaje político, a mí lo que me gusta es la consecuencia en la gente. Piensa siempre en el mismo sentido, aunque algunos lo critiquen. No importa.